El programa que vamos a escuchar enseguida es la continuación del que la semana pasada dedicábamos a la biografía personal y académica del profesor Enrique Alarcón Álvarez, dentro de la serie Vidas académicas en Ingeniería Industrial. El profesor Alarcón es actualmente profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Como escuchábamos en el programa anterior, nuestro protagonista procede del ámbito de la ingeniería de caminos, canales y puertos. Conocíamos sus primeros pasos en la universidad y detalles de su trayectoria académica y profesional posterior. Hoy vamos a seguir profundizando en esos y en otros aspectos, en este diálogo que ya comienza entre Enrique Alarcón y el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Estamos de nuevo con el profesor Alarcón, que en este programa de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, en el programa anterior habíamos quedado en su incorporación al claustro de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Sevilla, un salto que le traía desde las escuelas de Madrid y de Barcelona de Caminos a un nuevo ámbito, la Escuela de Industriales de Sevilla, y además un nuevo modelo universitario más afincado en crear un grupo de trabajo, en crear un laboratorio, en trabajar en el mundo real, en el mundo de la empresa, pero ya desde la universidad, no desde fuera de ella. Estamos hablando de los años 75, 76 posiblemente, que es donde tiene lugar este cambio que hemos vivido de su herencia hasta estos días. Muchas gracias, profesor. Pues efectivamente. Yo llegué a Sevilla en el 75, estuvimos allí 2 años porque desde Madrid en el 77 decidieron ampliar el abanico de especialidades que ofrecían y me llamaron para incorporarme. La verdad es que yo estaba feliz allí y lo que sucede es que ya sabe usted lo que se dice, que uno nace en el pueblo de su madre y se muere en el pueblo de su mujer. Entonces, pues mi mujer añoraba esto, volvimos para acá. Y conmigo se vinieron algunos de los más destacados miembros de la Escuela de Sevilla. Y aquí, son 2 años ya había creado un grupo. Sí, pero realmente el grupo se creó solo. Se creó solo, o sea, a pesar de su participación se creó el grupo. Ya sabe lo que dicen, que cómo era aquello, que una universidad tiene alumnos porque alguien tiene que enseñar a los profesores. Sí, que... Y en este caso concreto, estos caballeros eran una maravilla. Pero estamos hablando de Antonio Martín Navarro, Federico París Carballo, José Domínguez Abascal, Jaime Domínguez Abascal. Pero este no le trajo a Madrid. A Jaime no le trajo a Madrid. Jaime no. Jaime era demasiado trianero. Jaime no había forma de separarlo de allí. Pero además Jaime luego voló por el tema de la cinemática y dinámica de máquinas y cosas de este estilo, donde actualmente pues, es una autoridad mundial. Efectivamente nos encontramos con que había una demanda o una obligación de docente tremenda, pero claro, si uno quería que su laboratorio tuviera éxito, pues tenía que buscarse, porque no había fondos suficientes para todo, de modo que había que demandarlo a base de proyectos de investigación. Digamos que el gran cambio en la escuela consistió en que conseguimos la ayuda para la construcción de una mesa, de un simulador sísmico, que para decirlo de esta forma, y se construyó. Y simultáneamente teníamos intervenciones apoyados además por la escuela, porque me encontré también con que la Escuela de Industriales de Madrid había sido una adelantada en este aspecto gracias a profesores como Eugenio Andrés Puente, que después de su estancia en Alemania pues había visto claramente la necesidad de la conexión entre los trabajos de los profesores y alumnos y demás, que en el fondo es la filosofía clásica de lo que es el doctorado, el perfeccionamiento de todo el equipo que participa en aquello, y la industria. Entonces,
pues me encontré con que lo que a mí me parecía de una forma espontánea que había que hacer, pues no es que estaba pensado como tal y se nos apoyaba para conseguir esos proyectos, esos fondos y demás. Y con aquello, pues estuvimos presentes en multitud de congresos. Yo casi nunca he vuelto a viajar tantísimo como en aquella época para intentar ganar el tiempo que había dedicado a otras cosas y ganar presencia en los foros internacionales. Digamos que se nos invitaba, incluso cuando organizamos un congreso, yo creo que fue el primer congreso de Applied Mathematical Modeling que se hizo en España. Vino hasta el rey aquí a la escuela de industriales y vino gente de todos los lados, de todo el mundo. Fue una cosa espléndida. Y entonces, pues así ha ido desarrollándose todo. Han ido desarrollándose tesis doctorales para apoyar los diferentes temas que estábamos haciendo. Y en este momento, pues el otro día eché la cuenta y me parece que habían sido 40 en el momento de la jubilación las personas que habían pasado bien dirigidos o bien codirigidos por mis manos. En la cátedra muchos más, naturalmente, porque los propios profesores a su vez creaban a su vez grupos adicionales. Me llama más poderosamente la atención cómo 3 centros distintos, como pueden ser la nueva Escuela de Caminos de Barcelona, también la nueva escuela con un plan piloto de industriales de Sevilla y la histórica de Madrid de industriales, pues en aquella época había una especie de sinergia que se detectaba el cambio, se producía el cambio, unos muy pocos profesores, ha dicho Javier Aracil, ha dicho Eugenio Andrés Puente, usted mismo, hicieron ese cambio que parece que no es sustantivo, pero yo lo considero muy interesante y cómo simultáneamente en varios focos se da. En aquel entonces es que la sociedad, la juventud era muy pujante, había mucho optimismo, había una necesidad de homologarse a nivel internacional, había una necesidad de romper modelos atávicos para tomar modelos importados del conocimiento. ¿Hubo suerte? ¿Hubo empuje? ¿Cuál es su valoración? No lo sé muy bien. Ha dicho alguna razón con la que estoy de acuerdo, otras no tanto. O sea, no se trataba de romper con nada, sino que se trataba de decir, bueno, lo que hacen estos caballeros, yo también soy capaz de hacerlo. Y entonces, pues tuve la suerte de caer en algunos congresos que fueron entretenidos, pero por otro lado, fue también un cambio de vida personal en aquel caso. O sea, fue pasar de 9 años de dedicarse a la cosa profesional, que yo creía que iba a ser lo definitivo de mi vida, a descubrir el mundo intelectual, un mundo interesante de personas interesantísimas cuando uno sale por ahí. Tú lo sabes perfectamente también, que hay una calidad de personas extraordinaria. Hombre, hubo algún pinchacito también, como que de repente pues hay un tema que te encargan y te dicen que no, porque se lo van a encargar a alguien de Berkeley. ¿Por qué Berkeley? Pues hombre, Berkeley me lo van a admitir mejor, y el de Berkeley te llama y te dice, pero ¿por qué me lo encargan a mí si estás tú por allí o estáis vosotros por allí? ¿Cómo era el equipo? Y yo, pues chico, este es el país. Y entonces intentar romper con esa especie de provincianismo de parte de la industria que no se da cuenta de que tiene aquí una capacidad impresionante a su disposición, pues era una parte. Pero otro era simplemente un desafío personal y la diversión de estar con gente de primera y ver que uno era capaz. Jamás hubiera pensado, por ejemplo, que iba a ser invitado a dar una charla en Zúrich, en la escuela de TH. Yo cuando, bueno, no fue solo una, pero quiero decir que cuando te pasan esas cosas y dices, Dios mío de mi vida, ¿yo qué hago aquí? Si yo estaba el otro día peleándome porque el hormigón no estaba bien vibrado y cosas de ese estilo. No sé, desde luego había una cosa de decir, ¿por qué nosotros no podemos? Efectivamente, la fecha, fíjate la fecha que era, o sea que la cátedra que te estaba diciendo fue en el 75. Yo la saqué en junio, el día de San Antonio, por cierto, según me hizo constar mi madre cuando me quejé de que era el día 13. Y luego, pues el 20 de noviembre hubo un cambio radical de la organización
o comenzó un cambio radical de la organización política aquí. O sea que efectivamente dentro de todo había un espíritu general de que ahora sí, ahora lo vamos a hacer bien, ahora vamos a ser capaces de demostrar que somos tan buenos como cualquiera y que no tenemos ninguna cosa. Una cosa, por otro lado, que es un complejo de inferioridad. Ya digo que en mi caso en particular era simplemente diversión. Había encontrado almas gemelas por allí que les gustaba lo que estaba haciendo y por aquí, naturalmente, y entonces pues con aquello lo disfrutaba. Y bueno, es como uno dice, pues acabo de enterarme cómo era aquello. Había alguien que decía que Periquito se acaba de descubrir que escribe en prosa. Pues bueno, yo de repente me encontré, porque alguien lo dijo en un claustro, que nosotros estudiábamos por líneas de trabajo, investigábamos por líneas de trabajo. Bueno, pues son esas cosas que uno ve que hacen los demás, que lo intentas hacer o que se te ocurre que hay que organizar. El problema fue que ese espíritu yo creo que no se ha mantenido y que un plan que en principio fue muy menospreciado. En particular fuimos muy menospreciados los primeros que entramos en un sitio de estos. Pues no se mantuvo. Era un plan estupendo, yo lo he dicho muchas veces, era un plan completísimo. Alguien dice que era muy teórico. Bueno, el plan de enseñanza... El plan de estudio de 64 en 6 años, claro, ¿no? Con varias intensificaciones. Aquello era muy bueno. Y en particular en la escuela de industriales, pues fíjate, en la escuela de industriales es que era casi un politécnico dentro del politécnico, con lo cual la gente que entraba sin saber muy bien lo que era aquello, los primeros 3 cursos eran comunes y luego resultaba que tenían todavía una capacidad de elección posterior donde ya se habían orientado, sabían quién era quién. Nosotros empezamos a tener alumnos para hacer el proyecto de fin de carrera en tercero, o sea que es que llegamos a estar en ese punto. Gente buenísima que, por cierto, ahora están en automática, un par de ellos, y son catedráticos. Pero había un ambiente que yo creo que estaba bien. En aquel momento nos falló un poco la industria. Nos mantuvo una temporada la nuclear hasta que se acabó la nuclear con los estudios de dinámica y cosas de este estilo. Y luego pues, a la industria le ha costado reconocer la situación. Últimamente, en los últimos 10 años o una cosa así, pues ha sido al revés. O sea que vienen muchas veces a pedir ayuda cuando tienen alguna cosa nueva y demás. Pocas palabras, ¿cuál es el cambio entre cuando era estudiante, cuando era profesor en Barcelona, cuando era profesor ya con el plan 64 en 6 años consolidado y quizá ahora, un cambio de la sociología de la escuela tanto a nivel de profesores como de estudiantes? Bueno, el cambio radical inicial es naturalmente el que has apuntado tú hace un momento. Es decir, primero, la existencia de la tesis doctoral. Eso yo creo que fue clave. Porque, claro, antes bastaba con un proyecto... No, pero en fin, era necesario un proyecto por la Comisión Nacional, con una cierta calidad para que fuera valorado y entonces eras doctor. Naturalmente, la tesis doctoral te enfrentaba con un tema. Puede que no hicieras una cosa extraordinaria. En mi caso, positivamente no lo hice. Pero era un esfuerzo y sobre todo te pone en contacto con las inquietudes del momento, con las técnicas del momento y con los problemas del momento. O sea que la tesis doctoral yo creo que fue clave el haberla tenido. Y en lugar de irse en lugar de irse a ver que le iba a comprar las ideas, pues tener a gente preparada, o por lo menos tener a gente con 2 dedos de frente para ser capaz de comprar las ideas adecuadas y no las antiguas. Y luego el tema de la dedicación del profesorado. Eso que no siempre ha sido bien comprendido, pues evidentemente hay que tener una mezclilla, ¿no? Hay que tener un mix, como se dice ahora, de profesores más profesionalizados y más teóricos. Incluso en MIT hay profesores que se quejan en este momento precisamente de que ha desaparecido el profesor de gran calidad intelectual, pero que además tiene experiencia ingenieril, es decir, que en todos lados se está buscando cuál es la solución a este tema.
Y la solución yo creo que es la que cogió esta escuela, que es la de el trabajo en paralelo en temas, eso sí, que no sean naturalmente capaces de ser desarrollados por una ingeniería, no porque no tengan capacidad a lo mejor, sino porque, bueno, pues ellos están con otro tipo de cosas. Quiero decir que lo que no puede ser es que la escuela se dedique a hacer proyectos de temas estándar. Lo que sí puede hacer es asesorar y trabajar y desarrollar y estudiar temas que van a dar dolor de cabeza a los proyectistas. Y en ese sentido, pues está muy bien la contribución de las empresas y está muy bien el tema de los planes de investigación a los que uno se presenta, ¿no? en el plan nacional y demás. Y yo creo que esas son las diferencias. Efectivamente, cuando yo era estudiante, había ciertos centros, como el Laboratorio Central que os comentaba antes, de ensayo de materiales, donde había gente que hacía cosas de este estilo. Si uno lee la vida de Eduardo Torroja ya en los años 50, pues también se ve que él lo tenía clarísimo al hacer el Instituto de la Construcción del Cemento. Y yo creo, sin embargo, que la sistematización de ese tipo de cosas ha sido lo interesante. El ser capaces de atraer a gente joven y que se metiera. En la enseñanza, pues por ejemplo, yo creo que hemos cambiado muchísimo desde aquellos tiempos tremendos que me tocó vivir a estos de ahora. No sé qué decirte. El otro día hemos tenido el primer examen del Bolonia, que me ha entrado este año por fin, ya una vez jubilado, y sigue habiendo gente de primera, la que por muy poco estructurados que sean los planes, son capaces de ver un poquito más allá y trabajar. Constancia, trabajo asiduo y severa disciplina, como dicen, que son los centros deportivos, ¿no? Centros deportivos de alta resistencia, es el único sitio en los cuales en este momento se puede hablar de esas cosas, pero sin eso todos sabemos que no hay nada que hacer. Y entonces, pues yo no creo que los planes sean tan importantes. Lo que sí es la mentalidad, quiero decir, la mentalidad que tenían entonces, de hacer cosas, en lugar de hacer programas, si me apuráis, en lugar de utilizar programas, yo creo que se ha dado la vuelta. O sea, ahora conseguir que alguien sea capaz de programar, o de crear sus propios paquetes informáticos, pues es una cosa que se considera excepcional. Y sin embargo, entonces, pues parecía que se conseguía fácilmente. Había quizá ese estímulo por llegar a más. Yo en su currículum de madurez quería resaltar tres líneas importantes. Sé que es un ataque a su modestia natural, pero bueno, me permito abusar de ello. Abuse. Uno de ellos es la capacidad de maestría, de tener discípulos, de generar escuelas en varias universidades, de diseminar conocimiento a través de personas. Así, a bote pronto podríamos decir que en 6 o 7 centros universitarios españoles como mínimo y alguno internacional, pues los responsables son discípulos suyos. Por poner un ejemplo cercano, en la propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, el responsable de los estudios de estructuras es el profesor Juan José Benito, querido amigo y compañero, y que es discípulo suyo. Eso sucede en otras escuelas, Sevilla, pues en Valladolid, Zaragoza, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado es el reconocimiento que ha tenido en premios tanto de investigación como de desarrollo, y luego una tercera, algo rara en el mundo quizá de los ingenieros, que es su participación en academias de tipo la Academia de Ingeniería o Academia de Ciencias o Academia Europea, porque es un elemento quizá más raro en los currículos ordinarios de los profesores que están en las escuelas de ingeniería industrial. ¿Podría ampliar cada uno de ellos y dar su valoración? A ver, con la debida modestia. El último, no, la debida modestia, no me tires de la lengua, entonces no acabamos en todo el día. Lo de los alumnos, pues lo que te decía antes, y es que lo bueno de tener alumnos es que te enseñan. El otro día leí un artículo de una famosa locutora de televisión, Ana Rosa Quintana, que decía que el secreto está en rodearse de gente más inteligente, y es verdad, el secreto está en rodearse de gente con la cual la vida a lo mejor no es tan fácil como con los palmeros, pero sin embargo
son los que te hacen aprender, te hacen meditar y los que te hacen progresar. Y siempre una de las condiciones también que han reunido todos los que han estado alrededor, aparte de la calidad intelectual y su capacidad de iniciativa, ha sido la capacidad de decirme la verdad y la capacidad de discutir. O sea que eso es una de las cosas que nunca se han perdido. Lo de premios, eso sí que es incontrolable, eso Dios sabe cómo llega. Con algún otro compañero que ya ha cumplido edad también, de repente estaba asombrado porque al pasar de los 60 y algo le empezaron a llegar premios que le hubiera gustado tener 20 años antes. Y no se sabe, esa es una cosa que no se sabe cómo sucede. Y la última, lo de la academia, pues lo mismo. O sea, de repente te llaman, te dicen que has sido elegido, porque claro, en el caso particular, la Academia de Ingeniería no es corriente porque es que no existía hasta hace 20 años, de modo que se creó un movimiento general en Europa de academias de tecnología o de ingeniería, como se llaman aquí, y entonces pues el rector pidió currículums, se mandaron los currícula de la gente y al final pues me avisaron con gran alegría, desde luego, de que había formado parte de los académicos constituyentes. Y luego en la vida académica pues me cayó durante 4 años el ser secretario e intenté hacer lo que pude y luego otros 4 años de presidente hasta que ya ahí también hubo que decir que ya estaba bien, que me estaba olvidando de lo que a mí me gustaba, que era... Y allí, por lo mismo, intenté hacer que fuera conocida, que tuviéramos una sede, en fin, que se progresara en el sentido del resto de las academias. Es interesante la permeabilidad que puede haber en la universidad con otras instituciones de otro corte para poder también difundir el conocimiento y para poder... Por supuesto, eso es lo que intentamos. Realmente eso es lo que se intentó y lo que se continúa intentando, creando sesiones especiales sobre temas controvertidos. Además, la academia lo bueno que tiene es que es como un sitio neutral. Quiero decir que si hay hubo entre todas las actividades de la ingeniería, recuerdo que hubo un problema de ferrocarriles, y entonces pues le ofrecimos al Ministerio, a las autonomías, a las empresas y a las explotadoras de los ferrocarriles que se sentaran allí y se dijeran de todo con tranquilidad porque iba a ser en un sitio donde, en fin, y aquello resultó muy bien. Ha habido también opiniones sobre temas controvertidos y lo que sucede es que, bueno, tampoco en este país hay una tradición de influencia de la academia grande y contra eso luchamos. Ya tiene el título de real la academia, pero y tenemos un local al que, por cierto, invito a todos los que estáis por aquí a que le deis o los que escuchen, a que le hagáis una visita. Es la calle Don Pedro número 10 y es el antiguo palacio de la duquesa de Alba, el primero que tuvo antes de pasar al otro lado, un trocito nada más, un trocito. Y sin embargo, pues no formamos parte del Instituto de España, porque se considera que para eso pues hay que tener 100 años de antigüedad. Es una idea, claro, es una idea fantástica, se de cara a la ingeniería y a la técnica y cosas de estas, pues es un poco absurdo. Pero en fin, el actual presidente, la actual Junta de Gobierno, pues está luchando por romper ese absurdo. Pero es verdad, o sea, existe también naturalmente el tema del Instituto de Ingeniería de España, o sea, que es que tenemos unos medios en los cuales a veces no somos conscientes y que habría que utilizar más para las cosas que sean buenas para la sociedad y para el desarrollo de la ingeniería española. Profesor Alarcón, una última pregunta ya para ir terminando. ¿Cómo ve nuestras escuelas ahora? ¿Cómo ve el futuro inmediato? ¿Cómo ve los planes de estudio? ¿Cómo ve la amenaza del 3+2 que se avecina en año y medio? ¿Cómo ve los grupos humanos en los departamentos universitarios de ingeniería? ¿Algún consejo? No, consejo ninguno. No tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer. Creo que se parte de un nivel totalmente distinto y mejor que el que había en tiempos. De modo que habría que ir hacia arriba.
Los planes de estudios no son de lo que me haga más feliz, la situación a la que se ha llegado, pero los planes de estudios son solamente una parte de la formación. Quiero decir que el trabajo directo con los alumnos, con los profesores, por lo menos con algunos, con los que estén más interesados, yo creo que es lo importante, el seguir manteniendo el tema de los trabajos fin de carrera y manteniendo la exigencia sobre ese tipo de cosas. Las tesis doctorales como elemento nuclear. Las tesis doctorales, por supuesto. Cambio. Estaba diciendo lo de los trabajos fin de carrera, inmediatamente los trabajos fin de máster y desde luego la tesis doctoral. Yo creo que ahí está la clave. Eso hay que seguir trabajando con ello. Naturalmente ahí ya no hay más remedio que trabajar con una muestra más limitada, que no la cantidad tremenda que tenemos, y lo que no se puede perder es el contacto con el extranjero. Es decir, hay que seguir manteniendo en igualdad. Como decía Cajal también, solo luchando con los fuertes hace uno fuerte. O sea que como no luches con los fuertes, pues malamente vas a tener tú ningún nivel en tu propio país. Y la calidad humana, ya digo, que se mantiene, gracias a Dios, con independencia de lo que le hagamos a las personas, se mantiene. Los que vienen a las escuelas saben que vienen a una situación especial, en las que puede que a lo mejor no sea las cosas salvajes aquellas que os contaba al principio, de empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 9 de la noche un examen, con miles de ejercicios buscándote las cosquillas, no será aquello, pero sin embargo es una cuestión de exigencia, porque las materias con las que tratamos exigen un tiempo de meditación, un tiempo de trabajo continuo. Puede que algunas no sean muy espectaculares, pero sin embargo exigen muchísimo trabajo, y eso la gente está dispuesta a hacerlo. La gente que viene está dispuesta a hacerlo. De modo que la esperanza sigue estando ahí. Y bueno, y sobre todo estáis vosotros, que sois los que transmitís la antorcha. Hombre, estáis relativamente cerca de medicina, o sea, la transmisión de la antorcha es una de las cosas más bonitas y más simbólicas que podemos hacer, ¿no? Y seguro que será para mejor. Yo soy optimista, vamos. Yo creo que la calidad de las personas está por encima de cualquier capricho de 3 más 2, 2 más 3 o cosas de ese estilo. Eso sí, el momento de desorden aparente en el que estamos es innegable. Muchas gracias, profesor Alarcón, muchas gracias por estos 2 programas. En nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales, del Departamento de Ingeniería, Construcción y Fabricación y de esta serie de vidas académicas, le agradecemos su participación en ella, su experiencia. Yo creo que es muy interesante. Si vale un apunte personal, mi relación con usted comenzó en mi tesis doctoral, de la cual allá por febrero del 79 formó parte de mi tribuna de tesis doctoral. Pues nada, ya somos un poquito más mayores y ya deberemos transmitir toda esta experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí un nuevo programa de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Próximamente seguiremos conociendo a otros grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales.